Los biosensores, no vamos a, o el estricto sentido del biosensor de pronto se puede entender como el uso de animales para poder censar algo. En ese sentido, los biosensores en investigación para medir variables o para medir interacciones moleculares son dispositivos que se utilizan para este tipo de actividades. Entonces vamos a direccionarlo en ese sentido. Los biosensores responden o corresponden a una rama de la nanotecnología porque utiliza, como su objetivo es medir interacciones moleculares, utiliza cierto tipo de nanomateriales para poder evaluar ese tipo de interacciones. Si vemos acá en la diapositiva, los biosensores permiten el uso, por ejemplo, de nanotubos de carbono, de monocapas ensambladas, de cierto tipo de cristales con unas láminas delgadas de materiales inertes que no permiten ninguna reacción o que modifiquen algún tipo de estructura de los componentes biológicos con los cuales se mide. Los biosensores han evolucionado en los últimos años y vemos que la tendencia es que cada vez la nanotecnología va más en auge, teniendo en cuenta, digamos, los desarrollos de la biología molecular, de la química, de la informática, y hacia allá va a tender cierto tipo de investigaciones hacia la elaboración de ciertos nanomateriales y en ese caso específico en la ingeniería de tejidos. Aprovechando una de las características de los nanomateriales por su amplia superficie, utiliza cierto tipo de materiales, de metales y para evaluar en una alta sensibilidad, especificidad y selectividad cierto tipo de estructuras. Para ello entonces se utiliza herramientas nanos como son descubrimiento de nuevos fármacos o nuevos targets que se hacen con el uso de biosensores para diagnóstico molecular en diferentes tipos de enfermedades, ya sea de cáncer o de infecciosas, o para poder determinar ciertas concentraciones bacteriales en muestras que son de difícil acceso y que con el uso de los biosensores son de gran importancia. También utiliza sistemas transportadores como nanopartículas, liposomas, dendrímeros, miceras poliméricas, polímeros, y eso con el fin de determinar ciertos biomarcadores presentes en diferentes eventos celulares. Entonces, teniendo en cuenta esto, los biosensores utilizan dos partes importantes, que son el componente biológico y un componente físico. El componente biológico son utilizando cierto tipo de moléculas que ya vamos a ver más adelante, permitiendo una interacción. Al permitir ese tipo de interacción, entonces, por medio de un transductor y de un amplificador, vamos a obtener cierto tipo de números o variables o gráficas que me van a determinar en tiempo real qué es lo que está ocurriendo realmente en este tipo de componentes. Dentro de los componentes biológicos podemos utilizar enzimas, ácidos nucleicos, anticuerpos, antígenos y demás componentes biológicos, sin olvidar también algunos tipos de biomateriales para determinar su biocompatibilidad en ingeniería de tejidos. Como transductores, entonces utiliza diferentes sistemas físicos, sistemas físico-químicos para después de una amplificación procesar una señal. Entonces, dentro de los componentes biológicos que tenemos acá sumados a estos sistemas de transducción, podemos obtener características importantes en los biosensores que son especificidad, selectividad, caracterizaciones en tiempo real. Todo esto no sería posible sin la unión de diferentes disciplinas como son las ciencias biológicas, la farmacia, la química, la bioquímica, lo que hace aún más interesante este potencial de investigación. En la historia de los biosensores, digamos que el primero que se desarrolló fue en la década de los 60, que fue el señor Clark en Estados Unidos, quien realizó un tipo de biosensor un poco robusto para determinación de glucosa. Después, en la década de los 70, este biosensor se fue miniaturizando, se fue comercializando, hasta nuestros días ya tenemos el biosensor, por ejemplo, para determinación de glucosa, que simplemente con una gota de sangre en una membrana impresa vamos a obtener el paciente qué concentración de glucosa tiene en sangre. Entonces, ahora sí podemos relacionar que los biosensores sí están en nuestro medio, sino que no conocemos muy bien cómo es esta tecnología.
Después, en la década de los 80, aparecieron otro tipo de desarrollos de biosensores que manejan otros fenómenos físicos, como es el de plasmones de resonancia de superficie, que es un biosensor de tipo óptico, y posteriormente han venido evolucionando hasta obtener biosensores nanomecánicos o piezoeléctricos, que por su fenómeno físico permite hacer un diseño más específico dependiendo de la necesidad y de la aplicación. Entonces, dentro de los bioreceptores o componentes biológicos tenemos catalíticos, de afinidad, biomiméticos o la combinación de estos dos. Y dentro de los transductores tenemos electroquímicos, ópticos, gravimétricos y nanomecánicos, que ya los vamos a ver. Entonces, dentro de los bioreceptores catalíticos tenemos lo que son enzimas, en afinidad anticuerpos, receptores, ácidos nucleicos, biomiméticos o de afinidad, membranas de polímeros impresos, aptámeros, que me van a permitir hacer esas interacciones específicas para poder evaluar esas interacciones moleculares. Dentro de los transductores, entonces, tenemos un gran componente, ya los vamos a ver. Una cosa importante es que cuando uno diseña un experimento con un biosensor es la inmovilización sobre superficies sólidas, para poder determinar con un alto grado de precisión y de especificidad lo que se necesita evaluar. Dentro de esas inmovilizaciones que se hacen sobre superficies sólidas utilizando metales como pueden ser inertes como oro, permite entonces una inmovilización por medio de una estrategia química, haciendo que este ligando que tengo disponible pueda interaccionar con un analito o con una muestra problema que necesite identificar. Entonces, aquí tenemos diferentes estrategias que son chips, en este caso son de oro, donde se pueden hacer modificaciones, ya sea orientando a veces anticuerpos para poder determinar, por ejemplo, cierto tipo específicos de antígenos. Podemos utilizar hebras de ADN o podemos utilizar otras como streptavidina para aumentar la sensibilidad o diferentes tipos de polímeros. Dentro de estas inmovilizaciones hay diferentes estrategias como la adsorción química, que se hace sobre las superficies sólidas, atrapamiento en geles, se puede hacer por entrecruzamiento o por monocapas ensambladas. Estas palabras más o menos son estrategias químicas que se utilizan para poder que haya una buena interacción del ligando sobre la superficie. Una vez que está inmovilizado el componente, entonces podemos pasar nuestro analito que se necesita evaluar. Dentro de los biosensores, entonces, la clasificación, hay unos que son clínicos, hay otros que no son clínicos. Dentro de los clínicos tenemos algunos que son para evaluaciones in vivo, otros en evaluaciones in vitro, y dentro de los no clínicos, algunos que se utilizan, digamos, para determinación de contaminantes o partículas del medio ambiente, para contaminantes en alimentos, y permiten también a su vez análisis simple o análisis multiparamétricos. Entonces ya existen, por ejemplo, biosensores para determinación de parámetros en una persona que esté haciendo una dieta específica para mirar los niveles o controles de electrolitos o ciertos cationes, y eso se pueden conectar vía satélite a un teléfono celular y enviarlos una información al médico para saber cómo está el paciente, hacer un monitoreo continuo. El auge de los biosensores, como mencionaba anteriormente, va en aumento, a tal punto que muchas de las comercializaciones o los desarrollos que se hacen en biosensores no están muy lejos de nuestros países. Si bien, aunque la tecnología no se conoce, ya se consiguen muchos nanomateriales, chips para poder diseñar y desarrollar biosensores de acuerdo a la utilidad. Entonces, ¿cómo sería la aplicación de los biosensores en ingeniería de tejidos? Teniendo en cuenta que en ingeniería de tejidos se utiliza células, algunos tipos de proteínas y algunos tipos de soportes, entonces los biosensores, por ejemplo, en el caso de las células, pueden mirar cómo sería la interacción entre proteínas, para mirar una señalización celular, para mirar cómo están siendo expresados ciertos receptores sobre la membrana, cómo se internalizan cierto tipo de proteínas por medio de evaluaciones en tiempo real.
¿Esto qué lo diferencia de otros tipos de tecnologías? Que no tengo que utilizar marcadores, no tengo que esperar incubación, no tengo que hacer lavados previos para determinar si una sustancia está siendo presente o si está interaccionando o si en el caso de las células están proliferando, etcétera, etcétera. En el caso, por ejemplo, de scaffold o de soportes, entonces puedo medir internamente qué es lo que está ocurriendo dentro del sistema de soporte unido con células. Entonces puedo diseñar por nanopartículas de oro cierto tipo de estrategias para, como eso está unido a unos electrodos, a un sistema eléctrico, mirar cómo está haciendo la proliferación de ciertos tipos de células, cómo está haciendo la porosidad de ciertos soportes. Otro tipo, entonces, utilizando estos tipos de nanomateriales, puedo mirar entonces el efecto del incremento de la adhesión de las células a una matriz celular, mirar si está haciendo una liberación controlada, un fármaco que esté utilizando en cierto tipo de cultivo celular, sobre control y localización de biomoléculas sobre la superficie, sobre la geometría de la célula, si está habiendo más proliferación comparado pues con la masa del tejido. Entonces, aprovechando esa versatilidad que tienen los biosensores y dependiendo del rango de medida de las moléculas, puedo utilizar entonces biosensores de tipo óptico, electroquímico, nanomecánico o la combinación ahora ya hay nanomecánico con electroquímico y ubicándome en una escala entonces de los rangos del tamaño de las moléculas o de las proteínas, puedo utilizar uno u el otro. Entonces aquí vemos los diferentes tipos de biosensores junto con los rangos de detección y caracterización de cierto tipo de moléculas. Bueno, pero ustedes dirán, pero esta tecnología es costosa, como todo el desarrollo tecnológico quizás puede haber un costo, pero el costo-beneficio a futuro, por ejemplo en un implante para saber si está siendo rechazado, para saber qué proteínas están siendo presentes, puedo obtener resultados en tiempo real y no tengo que esperar, no sé, semanas para obtener los resultados. Bueno, entonces dentro de los biosensores electroquímicos hay unos que son conductímetros, potenciométrico, amperométrico o impedimétrico. Simplemente aquí varía entonces de acuerdo a la medida, en este caso conductimétrico, la variación de la conductividad, en el caso eléctrico la diferencia de potencial, en el caso de amperométrico la corriente generada por la reacción o oxidación y en el caso de impedimétrico un incremento de la conductancia. Entonces en el caso del biosensor de glucosa es un biosensor de tipo electroquímico porque simplemente por la glucosa peroxidasa entonces va a dar una señal ya sea de oxígeno o de pH y esto lo puedo traducir en una medida de la concentración de glucosa inicial. En el caso de los ópticos, el que más se maneja actualmente, aunque ya hay una combinación de varios con imágenes y con espectrometría, es el de plasmones de resonancia de superficie y ese consiste en el paso de la luz a través de un prisma polarizado y las interacciones moleculares que están ocurriendo sobre la superficie del metal de oro van a variar o van a cambiar el ángulo de incidencia de esa luz polarizada. Por lo tanto, puedo medir en rangos de hasta femtogramos de las interacciones moleculares que están ocurriendo sobre la superficie. Esto se va a traducir en unos sensogramas y estos sensogramas me van a decir entonces cuándo hay una fase de asociación y cuándo hay una fase de disociación y la ventaja de estos biosensores y en general de todos es que yo puedo regenerar la matriz dejando disponible el ligando para futuras mediciones. En el caso de los piezoeléctricos, entonces lo que se mide es un cambio de masa sobre la superficie, ya que como eso está en continuo movimiento simulando una onda acústica, se va a ver interrumpida sobre los cambios de masa que están ocurriendo sobre la superficie. Entonces aquí también puedo mirar en tiempo real unas células vivas, cómo están expresando cierto tipo de sustancias. Entonces ustedes se imaginarán la sensibilidad que tiene este tipo de dispositivos. Todo esto me da un cambio en tiempo real porque me da cambios en la frecuencia, entonces yo después puedo interpretar qué son esos cambios en la señal. Otro tipo de biosensores son los nanomecánicos,
que utiliza materiales que son deformables y en la medida en que están ejerciendo las moléculas su interacción sobre la superficie, puedo deformar el material de una u otra manera. Hay otros que son los nanohilos de carbono. Bueno, entonces toda esta teoría, ¿para qué es? En el grupo estamos evaluando qué sustancias están siendo presentes en tejido conectivo. Esta evaluación la hicimos in vitro, entonces era evaluar qué tipo de proteínas están siendo secretadas sobre la superficie de las células que estábamos utilizando, en este caso fibroblastos, obteniendo que cuando se evalúan estas proteínas, en este caso evaluamos 6 tipos de proteínas, y mirar si había una diferencia entre cuando se hacía el tejido conectivo con soportes unidireccionales comparado con soportes multidireccionales, encontrando características bien importantes y de alguna manera correlacionar la característica clínica con las características moleculares. Actualmente se está evaluando, digamos que esta investigación continúa no haciéndolo solamente en tejidos in vitro, sino también in vivo. En modelos animales in vivo. Entonces era mirar qué es lo que está pasando en la herida, qué sustancias están siendo secretadas sobre la superficie de las células, y esto haciéndolo en tiempo real. Con esta investigación hice mi estancia postdoctoral, que fue financiada por la Vicerrectoría de la Universidad Nacional de Colombia en apoyo con el Grupo de Ingeniería de Tejidos. Y actualmente entonces estamos con un proyecto de Colciencias donde se está evaluando no solamente en heridas de espesor parcial, sino en heridas de espesor total en un modelo animal, ir más allá con muchos más tipos de factores y correlacionar esos efectos clínicos de regeneración en la herida con las interacciones moleculares que están ocurriendo. Entonces, como vemos, este tipo de evaluaciones sí se pueden hacer, este tipo de tecnologías no son como de la NASA, sino que están siendo cada vez más cerca y se pueden utilizar en nuestro país. Y pues gracias al grupo porque me ha permitido desarrollar esta experiencia que hice en mi doctorado en Alemania y que seguramente vamos a seguir haciendo más cooperación y más avances en este tipo de evaluaciones. Eso es todo, muchísimas gracias.